Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Damián Peña y junto a mi familia actualmente vivimos en San Miguel del Monte, Buenos Aires. Colaboramos en Iglesia Familia Cristiana, sirviendo en el área de la escuela dominical. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes el comentario de la hora silenciosa. Y en el día de hoy, como estamos viendo en el libro de Romano, estamos en una sección dispensacional que abarca desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Y la porción que nos toca meditar en esta mañana, vamos a leer Romanos capítulo 11, del 1 al 12. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su cómbite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo hace una pregunta en el versículo 1 y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y su respuesta es, en ninguna manera, porque yo también soy israelita. En primer lugar, podemos ver la evidencia de que Dios no había desechado a Israel. Era el testimonio del mismo Pablo. Él era israelita. Por tanto, era una muestra de que Dios no había desechado a su pueblo. En el versículo 2 podemos leer, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. De estos pasajes también podemos sacar algunas aplicaciones para nosotros. A veces podemos sentirnos desechados, y algo desechado es algo inútil, innecesario y sin valor. Quizás te sentís desechado en tu trabajo, inútil en un ministerio o sin valor incluso dentro de tu propia familia. Pero Dios no te desecha. Siempre está dispuesto a brindarte una nueva oportunidad, no importa lo que hayas hecho. Su gracia no desecha. Luego continúa el versículo 2 y dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Y lo que la Escritura dice es lo que Pablo cita de Primera de Reyes 19. En ese contexto, Elías venía de presenciar un milagro poderoso. Dios hizo descender fuego del cielo y Elías mismo mató a los profetas de Baal. Pero Jezabel, al enterarse de esto, envió a Elías un mensajero diciéndole que lo mataría. Luego Elías termina metiéndose en una cueva. Él se sentía solo, derrotado y desalentado. Y Dios le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le responde lo que se menciona en el versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¡Qué tremendo! A veces podemos llegar a pensar que somos los únicos que queremos permanecer fieles. ¿Te pasó? ¿Sentiste que nadie más lucha y sufre como vos?
Elías pensó que él era el único que quedaba. Pensó que toda la nación se había apartado por completo de Dios. Pero Dios se había reservado 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Estas personas no eran tenidas en cuenta por Elías, pero para Dios eran fieles y él los había reservado. Baal era un dios cananeo relacionado con el clima, la fertilidad y la tormenta, y estaba asociado con la lluvia y el trueno. Y una y otra vez el pueblo de Dios se desviaba para rendirle culto. Pero Dios siempre ha reservado un grupo fiel para sí. De igual manera, ante una sociedad desmoralizada en la que vivimos, creo que hoy también cada creyente es llamado a permanecer fiel. Fieles en sus puestos de trabajo, fieles en su servicio, fieles en la universidad, fieles en sus casas. Personas fieles que no se desvían dándole la espalda a Dios. Continuamos en el versículo 5. Así también ahora, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. Este remanente que Pablo menciona son judíos que creyeron en Jesús. El resto, al no buscar a Dios con fe en Jesucristo y creyendo que Él era el Salvador, intentaban cumplir con las ordenanzas de Dios con sus esfuerzos humanos, y no se sometieron a la justicia de Cristo, estableciendo la suya propia. Versículos del 7 al 10 podemos leer y dice: ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su cómbite en trampa, en red y en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. El calor que debía derretirlos terminó endureciéndolos, debido a su rechazo del Evangelio. La invitación al banquete se convirtió en trampa, en tropiezo y en retribución. La luz que debía ayudarlos a ver terminó cegándolos. Y en esta mañana pregunto: ¿cómo es nuestro corazón frente a la palabra de Dios? ¿Se derrite o se endurece? Rechazar la luz sin dudas que es peligroso, y cuando una persona rechaza la luz, las tinieblas se profundizan cada vez más y más. Pero esta transgresión de Israel hizo que la salvación llegara también a los gentiles. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección las riquezas de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dios no ha terminado con Israel. En el milenio, Israel reconocerá a su Mesías. Dios no ha desechado a Israel y tampoco nos desecha a nosotros. Él sigue obrando en la historia del pueblo y en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.